A ver, hay una pregunta que surge en base a alguien que escuchó los podcasts anteriores y que nos pide que hablemos de la cuestión de los influencers. O sea, ¿de qué la va el influencer? ¿Es importante el influencer? ¿Están bajo sospecha los influencers? Y bueno, yo creo que eso es algo muy interesante para poder reflexionar, sobre todo desde el punto de vista de estrategia de marca. A ver, y creo que tendríamos que remontarnos un poco a la historia de cómo es que aparecen los influencers, cómo es que aparecen de forma sociológica o psicológica y cómo es que aparecen en base a la demanda del contexto. Si nos retrotraemos a los años 90, empieza a haber, a finales de los 90, una gran sospecha acerca de las instituciones, de los medios de comunicación, de los grandes relatos. O sea, la gente está empezando a sospechar que todos esos espacios de información no son espacios neutros. O sea, no son espacios asépticos, no son espacios que están libres de interés. Con la llegada de las redes sociales y la democratización del acceso a los canales de información, empiezan a aparecer personas que tienen un determinado interés por hablar de un determinado tema, que tienen autoridad sobre ese tema, y empiezan a hablar. Y se empiezan a juntar alrededor de ellos un montón de seguidores que también están interesados en ese tema y que comparten el perfil motivacional del tema en sí. A mí me parece que ahí es cuando nace el influencer. El influencer nace como una respuesta a un vacío de información auténtica y con autoridad. El influencer empieza a crecer en la medida en que tenga autoridad sobre el tema que está hablando y en la medida en que sea auténtico. ¿Qué significa auténtico? Porque por ahí la palabra auténtico también me puede llevar a original. Yo no estoy hablando de autenticidad en cuanto a la originalidad en este punto, sino autenticidad en cuanto a la coherencia en el decir y el hacer. Alguien es auténtico cuando piensa de una determinada manera, actúa de esa manera y habla de la manera que se espera que hable. ¿Por qué? Porque está en coherencia con su pensamiento. Esto es un punto muy importante porque el influencer depende de esa autenticidad para seguir generando seguidores que son leales. Bien, ¿es importante el influencer? Es clave el influencer. Es clave para toda estrategia de marca. ¿Por qué es clave? Porque la marca encuentra en el influencer una llegada sin escalas a un determinado perfil de público. Y ese perfil de público es el perfil de público que responde a la oferta de servicios y de productos que tiene la marca. En la medida en que haya calce entre lo que una marca ofrece y lo que esos seguidores de ese influenciador están esperando recibir, ese calce ayuda a ambas partes. O sea, es un atajo. El influencer actúa como atajo. Actúa también como curador para que lo que le llegue a sus seguidores sea lo que él realmente cree que debería llegarle a los seguidores. Estamos con ese punto. O sea, desde un punto de vista de la empresa, de la marca, el influencer es, como decíamos antes, es un atajo para llegar rápidamente a un público objetivo que yo considero como estratega de marca importante para lograr gran eficiencia, gran notoriedad y si el influencer logra tener buena atracción, puedo convertir a ventas rápidamente. Eso desde el punto de vista de la marca. Desde el punto de vista del influencer, ¿cuáles son los peligros del influencer? El peligro del influencer es que crea que no tiene un pacto con sus seguidores. ¿Cuándo pasa eso? Pasa eso cuando está la tentación de empezar a monetizar más allá de su tema principal, más allá de la autoridad que se supone que tiene y más allá de la autenticidad que está intentando mostrar. Esto se produce cuando el influencer empieza a sentir que le están llegando ofertas de distintas marcas y se ve tentado por monetizar lo que le vienen ofreciendo. Ahora, el gran peligro es que en lugar de ser un asesor, en lugar de ser un curador, se convierta en vendedor. Nadie quiere un vendedor. Ese es el peligro del influencer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el tema de los influencers? Yo creo que por más que esto pueda parecer un pensamiento ingenuo, yo creo que hay que cuidarlo al influencer. El influencer es una persona que está trabajando por lo general 24/7, tiene una cuestión vocacional, o al menos muchos de ellos han surgido por una cuestión de vocación, tienen un propósito claro,
Y ese propósito debería ser resguardado, porque le viene bien a las marcas, le viene bien a los seguidores, le viene bien al influencer. Una mirada más incrédula diría que los influencers se están convirtiendo en una suerte de instrumento cínico, en el sentido de que están empezando a vender cosas que no deberían empezar a vender. La tentación es muy grande y caen cuando empieza a aparecer la codicia. La codicia es la madre de todas las disrupciones en branding. Cuando una empresa quiere empezar a ofrecer cosas que se escapan de su marco lógico de oferta, entramos con la codicia y la marca empieza a degradarse. Lo mismo pasa con el influencer. ¿Cómo elegir un influencer? Y acá está parte de lo que a mí me parece que es muy importante. Nosotros elegimos a un influencer en función del tema. Si el tema del influencer es el tema de la promesa de la marca, ahí ya tengo un primer calce. La segunda razón por la cual elijo a un influencer es por el alcance, la cantidad de seguidores que tiene, obviamente. Pero el tercer factor, y no es el último, el tercer factor es el grado de relevancia que tiene el influencer. ¿Qué significa relevancia? El grado de poder convertir a ventas su opinión y su recomendación. Ese grado de relevancia es muy importante para las marcas. Y hay un cuarto factor por el cual yo evaluaría si sigo con ese, si de alguna manera me sumo a ese influencer o intento seducir al influencer para que hable de mi producto o no, que es la personalidad del influencer. ¿Por qué? No es solamente la personalidad en cuanto al tono con el que habla las cosas, la forma en que encara su opinión, sino también físicamente. ¿Por qué? Porque el influencer, querramos o no, le guste a él o no, va a empezar a construir parte de lo que vamos a hablar más adelante, que es la personalidad de la marca. Le puede llegar a poner cuerpo a la marca. Las marcas son intangibles en la medida en que no haya una persona, no haya un vocero, no haya modelos, no haya influencers. En cuanto aparece un ser humano, el público inmediatamente empieza a relacionar ese ser humano con la marca y construye asociaciones. Bueno, el peligro del influencer es que, como cualquier persona, en algún momento se vuelva volátil. ¿Qué significa volátil en este caso? Y que empiece a decir cualquier cosa. Y entonces, si vos estás muy asociado al influencer, las cosas que diga el influencer, que se salga de su tema, que se salga de su autoridad, o que de repente, aleatoriamente, empieza a comportarse de una manera muy errática, que no le conviene a tu marca, empieza a generar asociaciones negativas con tu marca. Para eso el influencer tiene que empezar a darse cuenta de que él mismo es marca y que hay un pacto. El pacto es, se tiene que comportar de una determinada manera. Si quiere monetizar, tiene que ser predecible. Muchos influencers creen que con el comportamiento espontáneo están empezando a ser más atractivos, que pueden empezar a generar mayor impacto, mayor tracción, mayor novedad, porque en el fondo, en un mercado de influencers, ser uno más no te genera rédito. El rédito para el influencer es sumar seguidores. Entonces, cuantos más disruptivos sos, muchas veces sos más atractivo. Pero esa disrupción tiene que ser una disrupción controlada en la medida en que pretenda monetizar. Si no quiere monetizar, allá él, y el riesgo es de la marca. Pero si pretende monetizar, hay un comportamiento que entra bajo una cierta regla de juego. No me puedo tirar contra la marca. Si yo tengo una marca detrás, no puedo hacer bolsa a la marca con cualquier cosa que digo. Nosotros hemos trabajado con una influencer que se llama The Food Alchemist, que tiene muchos seguidores, que es Male Ramos Mejía. Y Male Ramos Mejía es bastante coherente, o sea, lanza un producto de trufas que por las características alimenticias que tiene, apoyan prácticamente todo lo que Male dice y sugiere para que sus seguidores coman. ¿Está bien o está mal? Para mí está perfecto. O sea, el influencer en el fondo es un servicio de información. Y en este caso Male tiene el conocimiento suficiente como para hacer una curaduría también con respecto a los alimentos. Su tema es la alimentación. ¿Saca un alimento? ¿Es lógico? Sí, es lógico, es 100% coherente. ¿Tiene credibilidad para poder hacerlo? Después de todos estos años que está en el mercado, ¿tiene credibilidad para hacerlo? ¿Es auténtica? Sí. Está haciendo algo que dice que te hace bien.